al sacrificio de Cristo es que nosotros hoy en día tenemos vida eterna. Gracias a Cristo nosotros hoy en día tenemos acceso al trono de la gracia y por eso te damos gracias, Señor. Oro para que sea tu Espíritu Santo, Señor, abriendo nuestro entendimiento, que nos ayude, Señor, a entender tu palabra, de la misma forma que nos ayude a vivir conforme a lo que aprendemos semana a semana, día a día. Bendícenos, Señor, con tu palabra. Nuestro Señor Jesucristo dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. Hoy en día venimos a ser alimentados con tu palabra, Señor. Gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por tu presencia, por honrarnos, Señor, en este cuerpo local. Anhelamos, Señor, ese día glorioso en el cual nos encontremos delante de ti, cara a cara. Mientras ese día no llega, Señor, úsanos para tu honra, úsanos para tu gloria, úsanos, Señor, para la expansión de tu reino y tu evangelio en esta tierra. Gracias te damos, todo esto te lo he pedido, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden salir los pequeñitos y mientras ellos salen, ¿por qué no saluda a su hermano o hermana a la par? Gloria a Dios, hermanos. Abran sus Biblias en el libro de Mateo. Mateo capítulo 14. Continuamos con nuestra serie expositiva del Evangelio según Mateo. Hemos estado aprendiendo a lo largo de estas semanas enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo compartió con las personas en aquel entonces, pero de las cuales tenemos muchísimo que aprender cada uno de nosotros. Y en esta oportunidad, siendo la ocasión especial de que vamos a ser partícipes del pan, del vino y de la mesa del Señor, llegamos a una escena en la cual podemos ver un milagro verdaderamente extraordinario, pero no podemos perder de vista el panorama más amplio de lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña en esta oportunidad. Leamos Mateo capítulo 14. Vamos a comenzar desde el versículo 12, retomando un poco el contexto de lo que vimos la semana pasada. Recordemos que la semana pasada estuvimos viendo la muerte de Juan el Bautista. Termina esa escena con el versículo 12. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Versículo 13. Oyéndolo Jesús, se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y niños. Este milagro que acabamos de ver, hermanos, es uno de 2 milagros únicos que nosotros encontramos en los 4 evangelios. Este milagro de la alimentación de estos 5,000 lo encontramos en el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Solamente hay otro milagro que de la misma forma encontramos en los 4 evangelios, y el otro milagro es la propia resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
En esta oportunidad vamos a estar viendo la narración de Mateo de acuerdo a los detalles que acabamos de leer, pero de la misma forma, por el hecho de que encontramos esta escena en los 4 evangelios, nos es necesario ver a los versículos paralelos para extraer cierta información que es de suma importancia para cada uno de nosotros. Esta narración la podemos dividir en 2 secciones, la primera del verso 13 al 14, donde se resalta la compasión de nuestro Señor Jesucristo, y la segunda porción que es del 15 al 21, donde vemos el milagro. Es por eso que a este tema le titulé Cristo, fuente de gracia y compasión, porque a lo largo de este milagro vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo es la propia fuente de esa gracia y compasión, como lo vemos en la narración, pero lo más importante de todo, cómo nuestro Dios, que es inmutable y no cambia, continúa manifestando y mostrando la misma compasión que mostró por esa multitud con cada uno de nosotros. De la misma forma, la gracia dando a cada uno de nosotros lo que ninguno de nosotros merecíamos. No olvidemos que al principio de este verso, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, o de estos versículos que acabamos de leer, nuestro Señor Jesucristo acaba de recibir la terrible noticia de que su primo Juan el Bautista ha sido asesinado. Le cortaron la cabeza. Como dice la palabra de Dios, que llegando al versículo 14, saliendo Jesús, se aparta primero, se aparta a un lugar desierto. Versículo 14, saliendo Jesús, vio a una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Nuestro Señor Jesucristo, al momento que recibe la noticia, dice la palabra que se aparta, pero para este entonces, como ya lo hemos mencionado, la popularidad de nuestro Señor Jesucristo se expande. Y por consecuencia, la palabra de Dios nos enseña que siguen a Jesús a donde Él había ido. De tal manera que cuando nuestro Señor sale, muy posiblemente de una casa de acampar, ve a una gran multitud que la había seguido. Esta multitud era verdaderamente grande. En el versículo 21 nos relata que eran como 5,000 hombres. Pero cuando consideramos, hermanos, la familia típica de aquel entonces, podemos deducir de que el número aproximado de las personas presentes en esta multitud era, bajita la mano, 20,000 personas las que se encuentran ahora delante del Maestro. Y nuestro Señor Jesucristo saliendo, dice la palabra, que ve la gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Al ver los versículos paralelos, de la misma forma aprendemos, hermanos, que para este entonces, tanto nuestro Señor Jesucristo como los propios apóstoles se encontraban físicamente cansados. Ya habían llevado a cabo una labor de días y ahora tratan de encontrar un poco de reposo, pero en vez de descansar se encuentran con una multitud. Y dice el Evangelio de Marcos capítulo 6 versículo 31, Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Les era necesario descansar en sus cuerpos, pero ahora se encuentran con una multitud y diversas necesidades en medio de esta multitud. Nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos, a pesar del cansancio en su humanidad, ve la multitud y dice la palabra de Dios que tuvo compasión. Podemos decir con certeza que en esa multitud, hermanos, nuestro Señor Jesucristo vio todo tipo de necesidad. Nuestro Señor Jesucristo vio personas con todo tipo de discapacidad, todo tipo de enfermedad, personas pobres, personas con hambre. Todo tipo de necesidad es lo que ahora nuestro Señor Jesucristo encuentra delante de Él, y al ver la necesidad, dice la palabra que tuvo compasión de ellos. Y como ya lo mencioné al principio, queridos hermanos, nuestro Dios es inmutable, lo cual significa que nuestro Dios no cambia. Y un detalle importante que cada uno de nosotros espero que tengamos presente y guardemos en nuestro corazón, es de que si Dios tuvo compasión de esta multitud, ¿qué esperamos con nosotros que somos sus hijos? Queridos hermanos, nuestro Dios tiene compasión de nosotros. Nuestro Dios Todopoderoso ve cada una de las necesidades por las cuales nosotros atravesamos y se compadece de nosotros. Por el evangelista Marcos podemos ver un detalle importantísimo, hermanos, que no podemos perder de vista, que me gustaría que lo leamos juntamente. Y lo encontramos en el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 34. En el evangelio de Mateo podemos ver que después
que nuestro Señor Jesucristo nota estas diversas necesidades, como el mismo versículo 14 nos presenta, las comienza a atender. Pero en este paralelo de Marcos capítulo 6, versículo 34, podemos ver un panorama más amplio de lo que nuestro Señor Jesucristo vio. Y dice Marcos 6:34, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Pero ahora veamos la razón resaltada por el evangelista Marcos en cuanto que generó esa compasión en el corazón de nuestro Señor. Y dice la palabra, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Notemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo notó la enfermedad física. Nuestro Señor Jesucristo notó el hambre. Nuestro Señor Jesucristo notó la incapacidad. Nuestro Señor Jesucristo notó la pobreza. Todas esas cosas son cosas notables al ojo humano. Cada uno de nosotros, si nos encontramos con una persona con este tipo de necesidades, fácilmente lo podemos identificar. Son identificables al ojo humano, pero lo que nos está presentando Marcos capítulo 6, hermanos, nos está presentando que nuestro Señor Jesucristo notó algo que no es visible al ojo humano. Nuestro Señor Jesucristo notó, vio la condición espiritual de estas personas. ¿Y qué condición se encontraban? Eran personas perdidas, desviadas, descuidadas, cargadas y agotadas en su alma. Y nuestro Señor Jesucristo, como lo relata Marcos, compara la condición de esta multitud a la misma de una oveja que no tiene pastor. Una oveja que no tiene pastor no se vale por sí misma, necesita que el pastor la cuide, que la alimente, que la atienda, que la guíe. Y esa fue la gran necesidad que nos relata el Evangelio de Marcos, que nuestro Señor Jesucristo ve en esa multitud tan grande. Esa multitud ya había vagado, ya había pasado por diversas situaciones, las cuales las dejaron cansadas, cargadas. Nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos, siendo la misma fuente de compasión, comienza a tratar cada una de las necesidades de estas personas. En Mateo podemos ver en el versículo 14 del capítulo 14 que comenzó a sanar a los que de ellos estaban enfermos. Aquí podemos ver cómo comienza a tratar las necesidades en sus cuerpos. Pero en Marcos 6:34 dice que comenzó a enseñarles muchas cosas. Comienza a tratar lo espiritual. Nuestro Dios, queridos hermanos, no solamente tiene compasión de nuestras necesidades en un aspecto o en un área. Nuestro Señor compasivo, hermanos, tiene compasión en todas nuestras necesidades, tanto las espirituales como las materiales. Y dice la palabra de Dios que comienza a tratar. Lleno de compasión comienza a tratar las necesidades, tanto las naturales, comienza a sanar a las personas, como las espirituales, ahora comienza a alimentarlas. Todo esto, queridos hermanos, debió haber continuado por horas, porque cuando vemos el versículo 15 de Mateo capítulo 14, nos da el detalle, hermanos, que esto continuó hasta el anochecer. Y dice Mateo 14:15, cuando anochecía, es decir, nuestro Señor ya pasó horas largas atendiendo las necesidades de esta multitud, de la cual tuvo compasión. Se llega la noche y dice el versículo 15, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Recordemos, hermanos, que los apóstoles se encuentran cansados. Llegan de un viaje muy largo, ellos esperando posiblemente tener un momento de privacidad con el maestro, continuar recibiendo instrucciones, pero en vez de que tuvieran ese tiempo de intimidad y descanso con el maestro, se encuentran con una multitud a la cual ahora ellos deben de ser partícipes en cómo atender las diversas necesidades. Y entonces le dicen a nuestro Señor Jesús en el versículo 15, Jesús, mira la hora, Jesús, ya es de noche. Dile a estas personas que ya se vayan. Muy posiblemente incluso se encontraba frustración en su corazón, hermanos, de cómo ellos de una manera u otra tenían que atender todas estas necesidades. Y le dicen, Jesús, mira a tu alrededor, estamos en un lugar desierto, aquí no hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer por ellos. Ya es tarde, ya es noche, tienen hambre. Diles que se vayan a una aldea para que puedan comprar comida.
¿Cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesús? Versículo 16. Jesús les dijo: no tiene necesidad de irse, dadle vosotros de comer. ¿Alguna vez nosotros hemos escuchado algo que alguien nos dijo, pero que es tan fuera de lo común que como que no escuchamos correctamente? Y como que incluso nos es necesario confirmar con la persona que lo que nos dijo es verdaderamente lo que nos dijo. Como ¿verdaderamente me acabas de decir eso? Esa fue la respuesta de los discípulos cuando Jesús les dice, no les digan que se vayan, ustedes denles de comer. Y dice Marcos 6:37, que ellos preguntaron, vean la pregunta, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Jesús, ¿sí te escuché bien? ¿Tú esperas que nosotros les demos de comer a esta multitud? Que no perdamos de vista, hermanos, es aproximadamente 20,000 personas. Jesús les dice, no los despidan, ustedes denles de comer. Los discípulos dicen, Jesús, como que no te escuchamos bien. Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Recordemos que para este entonces, hermanos, los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo ya habían visto a nuestro Señor Jesucristo convertir el agua en vino. Para este entonces los discípulos ya habían visto al Mesías, al Maestro, sanar enfermos, libertar cautivos. Incluso habían visto cómo nuestro Señor Jesucristo, con la autoridad que tiene, le habló al mar, cállate. Y el mar le obedeció. Pero ahora se encontraban con esta circunstancia en la cual tenían una multitud cansados, con hambre, y ellos frustrados. Jesús, como que no te escuché muy bien. Versículo 17, regresemos a Mateo capítulo 14. Ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Jesús, ¿cómo esperas que nosotros alimentemos a esta multitud? Mira lo que tenemos. Son 5 panes y 2 peces. El Evangelio de Juan nos da el detalle, hermanos, de que estos 5 panes y los 2 peces los proveyó un muchacho que estaba en medio de la multitud. Y dice Juan capítulo 6, versículo 9, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, más, ¿qué es esto para tantos? Entonces sale este muchacho, tiene 5 panes y 2 pececillos. Nosotros cuando pensamos en panes, hermanos, posiblemente pensamos en conchas, en puerquitos, bolillos, yo no sé. Pero los panes, hermanos, que ellos consumían en este tiempo, en esta región, era lo que nosotros consideraríamos unas empanadas. Para que nos demos una idea del tamaño del pan que ellos tenían. Eran pequeños, hermanos. Y ahora, cuando dice la palabra que tenían 2 pececillos, hermanos, tampoco pensemos en las filatas fritas que venden aquí en el mercado chino, que están de buen tamaño. No, hermanos. Se cree, hermanos, unas sardinas o peces de ese tamaño. Lo cual nos da a entender, hermanos, que no solamente eran 5 panes y 2 peces, sino que eran 5 panes pequeños y 2 pececillos, que es incluso la misma palabra que usa el evangelista Juan. Tienen 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Este alimento, hermanos, que podemos ver en esta escena, era lo suficiente para quitarle el hambre a una persona. Muy posiblemente, hermanos, se cree que este era el lonche del muchacho. El muchacho salió de su casa a hacer una labor, pero ahora escucha, el maestro está en cierto lugar y se va, muy posiblemente con el lonche que su mamá le echó. Y ahora llega, se encuentra con los apóstoles, están buscando qué van a hacer para darles de comer, y él dice, pues yo aquí tengo 5 panes y 2 pececillos. ¿Qué es lo que pasó a continuación? Versículo 18 de Mateo capítulo 14. Una vez que ellos dejan en claro qué es lo que tenían, dice el versículo 18, él les dijo, traédmelos acá. Esos 5 panecillos, esos pececillos que tienen, les dijo Jesús, tráigamelos para acá. Realmente, hermanos, nuestro Señor Jesucristo sabía perfectamente que los apóstoles no tenían la capacidad de poder alimentar a esta multitud con esa comida. Incluso, hermanos, si los apóstoles tuviesen suficiente dinero, no había panadería que pudiese
producir suficiente pan, hermanos, para alimentar a 20,000 personas. Jesucristo sabía perfectamente que en los apóstoles no estaba la habilidad, la capacidad de alimentar a esta multitud. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo les dice, aliméntenlos ustedes, en realidad era una forma de que Cristo les estaba diciendo, traigan lo poco que encuentren y confíen el resto a mí. Y dice el versículo 19 de Mateo capítulo 14, entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. No se nos dice exactamente en qué momento se efectuó o se realizó el milagro. Muy posiblemente el momento que los apóstoles comienzan a distribuir el pan y los peces, automáticamente se estaba multiplicando por sí solo, y así sucesivamente hasta que todos no solamente comieron, sino que la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que se saciaron. Dice el versículo 20, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Fue tan grande la multiplicación que después que todos se saciaron, hermanos, sobraron 12 canastas llenas de comida. La palabra original que se usa para saciarse, hermanos, es la palabra shortazo, y esta palabra, hermanos, se usaba comúnmente en el caso de los animales que seguían comiendo hasta que ya no podían. Para que nos demos una idea de qué manera es que esta multitud acaba de ser milagrosamente alimentada. Hermanos, ¿alguna vez nosotros hemos comido una comida tan, pero tan rica, que incluso estando llenos queremos seguir comiendo más? Traigamos ese ejemplo, hermanos, a la escena que estamos viendo, porque la palabra usada es precisamente la idea que nos está comunicando. Estas personas, hermanos, comieron hasta hartarse. Nadie seguía con ganas de comer más. Simplemente ya no podían, estaban llenos. Ahora, por un momento, de la misma manera, hermanos, pensemos en nuestra comida favorita. Posiblemente sean tacos, enchiladas, pozole, yo no sé. Pero, queridos hermanos, por muy deliciosa que sea nuestra comida favorita, no se compara en lo más mínimo al banquete que esta multitud disfrutó. No se compara en lo más mínimo, hermanos. ¿Por qué? Toda la comida que nosotros comemos, hermanos, ha sido cultivada o criada en este mundo caído, y por consecuencia, la misma comida que nosotros consumimos es afectada por el pecado, desde lo que pasó en el huerto del Edén que relata el libro de Génesis. Estos panes y estos peces, hermanos, no fueron afectados. Veamos, este alimento que Jesús les está proveyendo fue divinamente proveído, lo cual nos da la idea de que ese alimento que estos hermanos, esta multitud consumió, no fue parte, hermanos, del alimento que nosotros comemos que ha sido afectado. Un comentarista dijo que dichos alimentos los hizo a los que los consumieron regresar por un momento al paraíso. John MacArthur comenta al respecto: debido a que los panes de cebada y los peces fueron divinamente creados, la satisfacción que experimentaron las personas debió haber sido como ninguna otra en sus vidas. Esta comida fue perfecta, no contaminada por la caída ni por la consecuente corrupción de toda la tierra debido al pecado. Era una comida verdaderamente especial. De tal manera que cuando dieron la primer mordida, posiblemente se preguntaron: bueno, pero ¿de qué está hecho este pan? ¿Qué tipo de pez es este? Comieron y comieron hasta saciarse, hasta ya no poder más. Pero nuestro Dios, podemos ver en esta escena, hermanos, cómo nuestro Dios los alimenta físicamente, pero también, lo más importante, espiritualmente. El versículo 14 nos relató cómo nuestro Señor Jesucristo comenzó a sanar las enfermedades de aquellos presentes. Podemos ver de una manera general, hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo tuvo compasión de cada uno de ellos. Y estas escenas en particular, hermanos, deben de resaltar la misma compasión que nosotros debemos de tener presente que Cristo tiene para cada uno de nosotros.
De la misma forma que vemos cómo Jesús tuvo compasión de ellos, hermanos, y suplió para sus necesidades, nosotros debemos de tener la confianza de que Cristo tiene compasión de nosotros y también suple para nuestras necesidades. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Solamente nos es necesario el poder diferenciar entre nuestras necesidades y nuestros deseos. Que la palabra dice que Dios suplirá todo lo que os falta, no todo lo que quieran. Y muchas veces nosotros tenemos problema con eso. Pero querido hermano, lo que verdaderamente sea parte de alguna necesidad, tenlo por seguro que Dios nota tu necesidad. Dios ve qué es lo que te falta y Dios es quien puede suplir cada una de esas necesidades. Nosotros no debemos de tener ninguna preocupación en ese aspecto. La misma palabra de Dios nos enseña en Mateo 6:31, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio afán. Ahora, este milagro que acabamos de leer, hermanos, en el libro de Mateo capítulo 14, nos trae a memoria otro milagro similar que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. Estoy seguro que todos hemos escuchado o leído o estudiado de cómo cuando nuestro Dios Todopoderoso liberta a su pueblo de la esclavitud en Egipto, los saca y de la misma manera, de una manera milagrosa, los alimenta del maná que descendía del cielo. Incluso, hermanos, cuando ponemos la escena del desierto en el Éxodo y la que acabamos de leer, podemos ver similitudes en ambas escenas. Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, ¿a dónde los llevó? Al desierto. En esta escena que acabamos de leer, ¿dónde estaban cuando Jesús milagrosamente les alimentó? Mateo 14:13, oyéndolo Jesús se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado. En ambas escenas podemos ver que se encontraban en un lugar desierto. En ambas escenas Dios proveyó milagrosamente para sus necesidades. Pero aunque los milagros que acabamos de ver, hermanos, son verdaderamente extraordinarios, gloriosos, ambas escenas, hermanos, apuntan a algo mucho mayor que nos es necesario considerar. Verán, hermanos, nuestro Señor Jesucristo no vino a esta tierra a resolver el problema de la enfermedad física. Incluso en la misma palabra, hermanos, podemos ver cómo hubo muchas personas a las cuales Jesús no sanó, pudiendo hacerlo. Esa profecía que vemos en el libro de Isaías, el cojo saltará, con el arpa danzará, llevará a cabo su cumplimiento, nada más que por la carencia de interpretación correcta, muchas personas lo quieren atribuir al tiempo presente, de que eso ya debe de pasar, y cualquier persona que es parte del reino no se debe de enfermar, pero eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña. En un panorama más amplio y general podemos decir con certeza, hermanos, nuestro Señor Jesucristo no vino como propósito principal a esta tierra a sanar las enfermedades físicas de la gente. Nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos, tampoco vino a esta tierra a resolver el problema de la hambruna. De hecho, este milagro que acabamos de ver es único en su aspecto en cuanto a la alimentación. No lo encontramos de una manera repetida en muchas ocasiones, simplemente 2, posiblemente 3. Jesús podía atender todas esas necesidades, pero no perdamos de vista que el propósito principal por el cual Cristo vino a esta tierra no fue para traer sanidad física, no fue para alimentar o terminar con la hambruna. Pero ahora, por un momento, de la misma forma, pensemos cuál fue la reacción de la multitud ante lo que acaban de presenciar. Delante de ellos se encontraba un hombre que no solamente podía curar sus enfermedades, sino que podía librarles del trabajo constante y de la preparación necesaria de los alimentos. Estas personas dijeron, ya la tenemos hecha. Si nos enfermamos, aquí está quien nos va a sanar. Ya no tenemos que trabajar, posiblemente pensaron.
Si tenemos hambre, aquí está quien nos va a alimentar. Incluso como nos enseña el Evangelio de Juan, inmediatamente lo intentaron coronar para ser rey. Dice Juan 6:14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Esta multitud estaba en lo correcto en cuanto al pensar de que él era el Mesías, pero estaban equivocadamente, hermanos, relacionando su reinado. Jesucristo mismo dijo más adelante en Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. Y como el reino de nuestro Señor no es de este mundo, hermanos, el problema que Cristo vino a solucionar también traspasa las leyes de este mundo. El problema que Cristo vino a resolver, hermanos, no se limita a los problemas terrenales ya mencionados. El problema que nuestro Señor Jesucristo vino a resolver traspasa los límites de este mundo. En el paralelo de Juan podemos ver, hermanos, cómo después de que nuestro Señor Jesucristo comenzó a sanar y alimentar a esta multitud, el momento que nuestro Señor Jesucristo se aparta, ahora la gente le comienza a seguir. Incluso fingen dentro de sí estar preocupados porque no encontraban al Maestro. Y vean lo que dice Juan capítulo 6, versículo 25. Dice la palabra de Dios, y hallándole al otro lado del mar, es decir, lo quieren coronar rey. Y dice la palabra que Jesús se aparta una vez más a un lugar desierto, lo encuentran, y dice el versículo 25, lo hallaron del otro lado del mar, y le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino ¿por qué? Sino porque comiste el pan y os saciasteis. Esta gente, hermanos, no buscaban al Mesías porque le amaban. No buscaban al Mesías porque le apreciaban o porque verdaderamente creyesen en lo más profundo de su corazón que Él era el Hijo de Dios enviado a salvar al mundo. Para nada. Esta multitud seguía a Jesús por pura conveniencia. Lamentablemente las cosas no han cambiado mucho el día de hoy. Mucha gente hoy en día, hermanos, busca las bendiciones de Dios, pero no quiere nada que ver con aquel que bendice. Mucha gente hoy en día buscan a Jesús para que simplemente supla sus necesidades en esta tierra. Peor, algunos buscan a Jesús como el Salvador, pero no lo quieren como su Señor. Eso por sí mismo revela inmediatamente la identidad del individuo. Porque cuando una persona, hermanos, reconoce verdaderamente lo que Cristo ha hecho por nosotros, entendemos perfectamente que separados de Jesús, nada podemos hacer. Y cuando hemos sido partícipes, queridos hermanos, del regalo primordial por el cual Cristo vino a esta tierra, nuestro corazón automáticamente fluye de agradecimiento y amor por todo lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Pero me gustaría que continuemos viendo el relato de Juan, porque a continuación podemos ver la siguiente escena en Juan capítulo 6, versículo 27. No perdamos de vista el milagro que nuestro Señor Jesucristo acaba de hacer. No perdamos de vista la razón por la cual la gente lo estaba siguiendo y lo estaba buscando. Y ahora entremos al versículo 27 de Juan capítulo 6. Jesucristo les dice: trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y vean cómo nuestro Señor Jesucristo conecta las escenas que les acabo de compartir, pero cómo todo esto apunta a algo mucho mayor. Versículo 31, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo,
Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Versículo 34, le dijeron: Señor, danos siempre ese pan. Estas personas no están entendiendo lo que Cristo les está comunicando y le dicen: ¿qué tipo de pan es ese, Jesús? ¿Es de casualidad similar al que acabamos de comer? Cual sea el pan, danos siempre de ese pan. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Versículo 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. Así como el pan fue multiplicado y así como el maná descendió del cielo en el Éxodo, el verdadero pan, queridos hermanos, descendió del cielo y vino a esta tierra con el propósito de proveer vida eterna para todo aquel que come de ese pan. ¿Qué significa comer? En el mismo Evangelio de Juan lo atribuye cuando en un versículo dice comer y en el próximo dice creer. Comer es creer. Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el que verdaderamente otorga la vida eterna. Y como ya lo mencioné, Jesucristo no vino a esta tierra, hermanos, a resolver el problema de hambruna o enfermedad física, aunque para lo suyo suple todas las necesidades, incluso en esas propias áreas. Pero el propósito por el cual Cristo vino a esta tierra, queridos hermanos, Jesucristo vino a resolver, a traer solución a un problema de muerte y vida. Todos aquellos que son partícipes del pan verdadero, hermanos, vivirán. Y por consecuencia, todo aquel que le rechace, que no sea partícipe del pan verdadero, morirá. Continúa diciendo el versículo 48 de Juan capítulo 6. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto. ¿Y qué pasó con ellos? Murieron. Versículo 50. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Todas aquellas personas que salieron en el Éxodo y que fueron partícipes del maná que descendió del cielo, queridos hermanos, sus cuerpos todavía están aquí en la tierra, murieron. Las personas que comieron el pan que nuestro Señor Jesucristo multiplicó en la escena de Mateo capítulo 14, de la misma forma murieron en sus cuerpos. Pero todo aquello que sea partícipe del pan verdadero que es nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos, la muerte no tiene poder alguno sobre nosotros. El apóstol Pablo decía: oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Aquel que es partícipe del pan verdadero que es nuestro Señor Jesucristo vivirá para siempre. Es precisamente, hermanos, lo que en esta oportunidad traemos a memoria y lo que precisamente en esta oportunidad venimos a celebrar. Todo esto, queridos hermanos, es una representación del verdadero pan que descendió del cielo y que vino a esta tierra a dar la vida eterna para todo aquel que en él cree. Nuestro Señor Jesucristo vino a pagar una deuda enorme que ningún humano en sus propias capacidades podía pagar. Una deuda de pecado que cuando es puesta delante de un Dios que es 3 veces santo, lo único que merece como pago es la ira y la condenación eterna. Pero nuestro Señor Jesucristo, siendo la fuente de compasión y gracia, y siendo el que provee para todas nuestras necesidades, como la misma palabra de Dios nos enseña, se proveyó a sí mismo como sacrificio por cada uno de nosotros. Se proveyó como sacrificio de la misma forma que Dios proveyó sacrificio cuando Abraham se encontraba en aquel monte. Dice Génesis capítulo 22, versículo 14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Jehová Jireh. Jehová proveerá. Querido hermano, hermana, Jehová proveyó para ti y para mí. Cristo se proveyó para ti y para mí, para que nosotros no seamos partícipes de la muerte segunda, sino que seamos partícipes de la vida eterna. ¿Y qué es lo que Cristo espera? Que seamos partícipes de su pan, de su sangre. Los judíos presentes en esta escena, hermanos, estaban confusos.
Y aparte de confusos, estaban enojados porque pensaban que Jesucristo les estaba hablando de algún tipo de canibalismo. Y dice el versículo 52 de Juan capítulo 6. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer de su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. El que es partícipe del verdadero pan que es nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos, vivirá eternamente. Este mensaje resultaba chocante para los judíos presentes. Comer carne y beber sangre, hermanos, claro, da a primera vista la impresión de canibalismo. Ellos tenían prohibido por la propia ley mosaica el no ser partícipe de tal cosa, pero como ya lo mencioné, Jesucristo no se estaba refiriendo a ser partícipe de su carne o su sangre de una manera literal. Lo que Cristo les estaba dando a entender es que ellos deberían de creer quién era Cristo y a la vez depositar su confianza en Él. Pero ellos simplemente no podían aceptar este concepto. El verdadero significado de las frases que acabamos de ver, hermanos, era de que ellos podían obtener la verdadera salvación si confiaban y creían en el Hijo de Dios. Si confiaban en Él como el Mesías y Salvador y permitían que su muerte expiatoria representada en su carne y en su sangre pagara por los pecados de ellos, pero no solamente de ellos, también de nosotros el día de hoy. Todo esto, queridos hermanos, apuntaba a una escena superior, mayor, más gloriosa, que en esta escena en particular todavía no se llevaba a cabo, pero estaba ya muy cerca de la cruz. Cristo estaba a punto de ser colgado en aquel madero. Y de la misma forma como el pan fue partido, no solamente en el desierto del Éxodo, sino como fue partido en el milagro que acabamos de ver y como fue partido por los mismos apóstoles en la última cena, queridos hermanos, el cuerpo de nuestro Señor fue partido cuando se encontraba en aquel madero. Su sangre fue derramada por la remisión de pecados de cada uno de nosotros. Y eso, queridos hermanos, es precisamente lo que en esta oportunidad venimos a celebrar. Es lo que en esta oportunidad venimos a traer memoria. Cualquier persona que verdaderamente haya sido partícipe del pan verdadero, hermanos, no morirá jamás. Pero aquel que no ha sido partícipe, como la misma palabra de Dios nos enseña, no puede tener vida fuera de este pan que descendió del cielo. Si tú, amigo, amiga, que te encuentras en esta oportunidad en medio de nosotros, no has depositado tu confianza en Cristo, no has creído en tu corazón con una convicción verdadera que Cristo es el Hijo de Dios que descendió del cielo y vino a esta tierra a morir por tus culpas y mis culpas, no lo dejes para el día de mañana. Arrepiéntete de tus pecados y confía, deposita tu confianza solamente en Cristo, pues solamente en Cristo hay salvación. Le voy a pedir a mis hermanos que nos están ayudando con la Santa Cena, si por favor pueden pasar y comenzar a repartir el pan y el vino con cada uno de nuestros hermanos. Cuando ustedes lo reciban, hermanos, por favor, todavía no coman el pan, todavía no tomen el vino. Simplemente manténgalo en su mano y por este tiempo meditemos en lo que Cristo hizo en aquel madero por amor a cada uno de nosotros. En ese vaso que se les va a entregar, hermanos, por abajo está el pan y la copa que está encima tiene el vino, es decir, ahí van a encontrar tanto el pan como el vino. Y mientras mis hermanos pasan repartiendo este pan y este vino, quiero que veamos, hermanos, cómo el apóstol Pablo más tarde usa la misma imagen del cuerpo y de la sangre
para hablar acerca de la cena del Señor, qué es lo que traemos a memoria en esta oportunidad. Y de la misma forma le voy a pedir a mis hermanos de la alabanza que nos van a dirigir en un canto a nuestro Dios, en el cual nosotros le damos las gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por todo lo que Él hizo por nosotros. Al mismo tiempo que nuestros hermanos pasan repartiendo ese pan y ese vino, yo de la misma forma estaré pasando con mis hermanos que son parte del grupo de la alabanza, y pasando con este pedazo de pan, cada uno de ellos tomará un pedazo, que como ya lo mencioné, lo que nos está mostrando, hermanos, es como nosotros vamos a partir ese pan. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue partido por amor a ti, por amor a mí. De la misma forma, con la copa del vino, el momento que nosotros la tomemos, lo que debemos de tener bien presente en nuestra memoria es cómo nuestro Señor Jesucristo derramó hasta la última gota de sangre por amor a ti, hermano, y por amor a mí. Cuánto le damos gracias al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, por eso que Él hizo en la cruz, por su sangre derramada en la cruz, hermano. Él lavó nuestros pecados, Él lavó nuestra maldad. Gracias por ese sacrificio que hiciste, Señor, en esa cruz. No nos cansamos de darte gracias, Señor. El misterio de la cruz no puedo comprender, la angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios su Hijo entregó, la copa amarga Él bebió por mí. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo, por tu sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia es sin igual. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui.
Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por el sacrificio que hizo en la cruz por amor a cada uno de nosotros. Le comentaba a mi esposa una semana atrás de cómo este canto en particular que nuestros hermanos nos acaban de dirigir. Denominaciones enteras han cambiado la letra porque consideran ofensiva una estrofa en particular, como la ira del Padre fue satisfecha por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero la realidad de las cosas, hermanos, es que eso es lo que nos revela la palabra de Dios en Isaías capítulo 53. La palabra de Dios nos enseña que cuando nuestro Señor se encontraba en ese madero, Dios Padre quiso quebrantarle. Derramó toda su ira sobre el cuerpo de nuestro Señor, dándole el pago que usted y yo merecíamos, pero Cristo, siendo el que provee para todo, se proveyó a sí mismo como sacrificio. El apóstol Pablo usó la misma escena de lo que acabamos de aprender en esta oportunidad en cuanto al cuerpo y la sangre, y lo usa para instituir la cena del Señor. Si mis hermanos de la pantalla pueden, por favor, poner 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, donde dice la palabra de nuestro Dios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Así como nosotros hemos partido el pan, así como el pan será molido en nuestras bocas, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue molido en aquel madero. Comamos el pan. Versículo 25. Asimismo tomó también, tomemos nuestras copas en nuestras manos, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. De la misma forma, hermanos, que el fruto de la vid es molido para extraer su contenido, nuestro Señor fue molido, derramando hasta la última gota de su sangre para la remisión de pecados tuyos y los míos. Tomemos el vino. Nosotros hoy en día hemos sido partícipes del pan y el vino. Hemos sido partícipes de la mesa del Señor en obediencia, y con la misma palabra de Dios lo presenta, lo hacemos en memoria de nuestro Dios. Pero llegará el día cuando todo se cumpla, que seremos, hermanos, una vez más partícipes de la mesa del Señor. Pero la única diferencia es que en aquel entonces, en aquel día glorioso, Cristo estará sentado a la mesa. Demos gracias a Cristo por su sacrificio, Padre. Gracias te damos por el regalo de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias te damos porque Él pagó nuestras deudas, Él pagó nuestro pecado. Él nos ha reconciliado de tal manera que ya no somos enemigos, sino que ahora somos no solamente tus amigos, sino tus hijos, y con confianza eterna nos podemos sentar a tu mesa. Gracias, oh Cristo, por ese regalo inmenso. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu compasión. Esperamos y anhelamos ese día glorioso en el cual seamos partícipes de la mesa, pero ya no más en memoria, sino que lo hagamos juntamente contigo, oh Cristo de la gloria. A ti sea la honra, a ti sea la gloria y a ti sea el poder. Gracias, oh Cristo. Amén.
satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa. Gracias, Cristo.